Hola gente, sean bienvenidos a esta clase donde voy a estar explicándole cómo construir aplicaciones web rentables desde cero. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso, desde qué cosas tienen que saber, un poquito sobre ventas, sobre mercados, un poquito sobre los conocimientos técnicos, qué lenguaje de programación saber, y después cómo conseguir clientes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Cómo construir aplicaciones web rentables desde cero. ¿Ok? Vamos allá. Lo primero que tienen que conocer, un concepto que tienen que conocer antes de empezar con la parte más técnica, es el cliente ideal, ¿ok? ¿Qué es un cliente ideal? Como dice aquí, es el negocio perfecto para tu solución. No es cualquier cliente, sino aquel que tiene un problema específico que tu aplicación web puede resolver de manera única. Enfocarse en él te permite especializar tu oferta, aumentar tu valor percibido y construir un negocio más rentable y sostenible. Un cliente ideal, básicamente, lo que es al tipo de personas que tú le vas a vender, ¿ok? Porque no es igual venderle a una clínica odontológica que venderle a un restaurante de comida italiana, ¿vale? ¿Tú puedes desarrollar sistemas para los dos? Sí. Pero lo ideal es que tú te aniches, busques un nicho, ¿vale? Busques un nicho y te dediques específicamente en este nicho. ¿Por qué? Por tres razones principales que son las que tenemos aquí. Primero, la especialización. ¿Ok? Al tú especializarte, desarrollas un profundo conocimiento de un nicho específico para crear soluciones altamente especializadas que resuenen con tu público objetivo. Y luego el valor percibido. Al abordar problemas concretos y urgentes, el valor de tu aplicación se dispara. Los clientes pagarán más por sus soluciones a medida que resuelvan sus dolores de cabeza. Lo que se refiere a esto es que básicamente al ustedes especializarse en un nicho en específico, es mucho más fácil que ustedes primero puedan vender más caro y segundo, a la larga poder resolver los problemas. Porque ustedes especializarse, por ejemplo, en restaurantes en comida italiana, ustedes saben qué problemas tienen, qué dolores tiene ese cliente y cómo resolverlos. Entonces, a ustedes conseguir otro restaurante de comida italiana, es mucho más fácil poder replicar este proceso y conseguir mayores resultados. Y al ustedes tener una solución específica es muchísimo más caro, ¿ok? Entonces ustedes al tener un valor percibido mucho más alto, los clientes le van a pagar muchísimo más. Por ejemplo, imagínense que un restaurante de comida italiana, voy a poner el mismo ejemplo, de comida italiana esté buscando a alguien que les desarrolle un sistema para poder gestionar sus platillos, para poder gestionar a las personas que les van pagando, para poder tener un catálogo automatizado, conectado con una base de datos, algo así, ¿ok? Imaginemos que ese caso. ¿Quién cree ustedes que es mejor? ¿Un desarrollador generalista que puede desarrollar de muchas cosas, que puede desarrolla aplicaciones tanto para restaurantes, aplicaciones móviles, páginas web, tal, o una persona que esté específicamente especializada, valga la redundancia, en desarrollo de sistemas web a medida para restaurantes de comida italiana, ¿no? Obviamente, la segunda opción es mejor. Las personas siempre van a preferir la opción más personalizada que tengan. Entonces, van a escoger esa opción y por ende pueden cobrar más caro, ¿vale? Y que para ustedes va a ser más sencillo. Va a ser mucho más fácil, créanme, que cuando ustedes ya conocen los problemas de su cliente ideal y de un nicho en específico, pueden replicar eso hacia otros clientes. Y luego la rentabilidad. Obtén ciclos de venta más cortos, menores costos de adquisición y mayor retención, resultando en márgenes de beneficio más altos y crecimiento sostenible. ¿Okay? Cuando ustedes se den cuenta de que su cliente ideal tiene ciertas fallas, por ejemplo, no, mi cliente ideal, pongo otra vez el ejemplo del restaurante de comida italiana, sí, me gusta la comida italiana, pueden decir, no, resulta que la mayoría de restaurantes de comida italiana tienen problemas, yo qué sé, un ejemplo, con el catálogo, con los clientes, porque no maneja bien los platillos, con las comandas, porque a veces hay problemas a la hora de entregar las comandas, hay retrasos y tal, y todo esto se puede solucionar con un sistema web, ¿no? Esto es un ejemplo, no soy experto en restaurantes de comida italiana, esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes busquen otro cliente igual, van a poder replicar lo mismo. Entonces va a ser mucho más fácil. Entonces la mayoría de las personas de tu nicho van a tener problemas similares y va a ser mucho más fácil resolverlos y sobre todo darles resultados. Y yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero no sería como acortar la cantidad de clientes que puedo tener porque es mejor
poder hacer sistemas para todos, porque así consigo más clientes, porque no solo restaurantes de comida italiana, sino también, yo qué sé, clínicas odontológicas, heladerías, en restaurantes de comida china. Y sí, hasta cierto punto, si tú lo pones desde ese punto de vista, tiene más lógica que si haces para más clientes, vas a conseguir más clientes. Pero el problema de esto es que a la hora de la comunicación, a la hora del marketing, es mucho más difícil. Es mucho más difícil dispararle a varios clientes ideales, a varios targets. Entonces es muchísimo mejor que te aniches, por todas estas razones que te mencioné anteriormente. Y no significa que si al día de mañana te va a llegar un cliente de un restaurante de comida china o una heladería, no lo vayas a atender. Obviamente que sí, obviamente que sí. Pero es muy fácil, es mucho mejor para ti si estás comenzando a anicharte. Yo conozco clientes que se anicharon, llevan mucho tiempo anichados y no han necesitado irse por otros mercados, otros tipos de negocios, ¿ok? Porque les ha funcionado muy bien. Obviamente, si te llega un cliente, yo qué sé, por ejemplo, yo estoy anichado en el nicho de restaurantes de comida italiana y me llega una heladería y le puedo solucionar realmente el problema y veo que realmente le puedo dar resultados, entonces sí, hazlo. Y eso ya sería otra vertical en tu negocio. Ya no trabajarías solo con restaurantes de comida italiana, sino también con heladerías. Obviamente, enfocándote en tu cliente ideal, ¿ok? Pero yo he conocido varias personas que también hacen eso, que tienen varias verticales. No, restaurantes de comida italiana, restaurantes de comida china y restaurantes de comida tradicional, por ejemplo. Entonces tienen varios verticales, ¿ok? En su negocio, pero eso va a ir dependiendo a medida de que tú vayas avanzando, progresando, consiguiendo clientes, te vas a ir dando cuenta de qué verticales ir atacando y no. Porque no es igual resolver problemas para restaurantes como italiana que resolver problemas para una heladería, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho. Pero lo importante es enfocarse en eso, en que el cliente que vayas a escoger, primero tengas conocimiento en ese sector y que puedas darles resultados. Por ejemplo, uno de mis clientes, al cual yo desarrollé un sistema web personalizado, es un proveedor de servicios de internet. Yo ya tenía conocimientos en esta área, por eso fue muy sencillo para mí poder resolver esos problemas. Un ejemplo de esto fue, perdón, que este sector aún llevaba muchos procesos de forma manual, usaban Excel, entonces me di cuenta de que utilizaban hojas de Excel, entonces en una computadora el Excel le decía una cosa y en otra computadora el Excel tenía otros datos, habían cosas que la llamaban de forma manual, literal rellenando papeles con un lapicero. Entonces logré identificar todos estos problemas y fácil, lo que le hice fue crear un sistema web que les permite automatizar todos estos procesos. En específico lo que le hice fue, el sistema constaba de varios módulos. Tenía uno que es para poder automatizar el proceso del inventario. Entonces poder controlar los productos los llevaban de forma manual, o sea, con papel, literal, anotaban. A veces contaban ciertas cosas y veían en el papel que tenían un número y cuando iban al depósito a contar los productos, las cosas que tenían, resulta que no era nada con lo que cuadraba en el papel. Entonces al tener un sistema web, un sistema automatizado, pues iban cargando los productos con sus fotos respectivamente y tal. Luego estaba lo de la nómina, ¿ok? Tenían que pagar a los empleados, a veces se tardaban mucho calculando los datos, tenían un Excel donde más o menos tenían algunas fórmulas, pero a veces le daba errores. Entonces con el sistema web hacían esto automáticamente. Luego el tema de la facturación también, tener el registro de los pagos que habían hecho, a quienes lo habían hecho, a los proveedores. A veces sentían que les faltaban ciertos montos en ciertos resultados, ciertas facturas que no les cuadraban, y todo eso se resolvió con el sistema que les desarrolló, ¿ok? Entonces esto es un ejemplo de más o menos lo que ustedes pueden hacer. Tienen que identificar un nicho, identificar su cliente ideal, desarrollar la capacidad como de detectar esos problemas y en base a esos problemas desarrollar la solución. Que la solución sería un sistema web personalizado. Esto es un nicho con el que yo he trabajado, que ya tenía experiencia, ¿ok? A la hora que ustedes vayan a escoger su nicho y su cliente ideal, tienen que hacerlo en base a su experiencia también. Por ejemplo, si ustedes trabajaron en restaurantes, pues busquen nichos relacionados con restaurantes. Si han tenido experiencia trabajando, yo qué sé, con heladerías, por ejemplo, busquen nichos y soluciones que le pueden dar a heladerías. Y así, si no tienes ninguno, si no has trabajado con ninguno, si no sabes a qué nicho dedicarte, puedes hacer dos cosas. Uno que te guste, que no hayas tenido experiencia necesariamente, pero que te guste. Por ejemplo, yo conozco gente que
que le crea sistemas web personalizados a tiendas de ropa, porque les gusta la ropa, les gusta tal, entonces eso es un punto a favor. Luego también hay personas que lo hacen porque ya tienen algún conocido que trabaja ahí, entonces es mucho más fácil como conseguir tu primer cliente y tal, entonces tal. Si no, hay varios nichos que normalmente suelen tener mucha demanda, que suelen ser los nichos relacionados con salud. Por ejemplo, clínicas odontológicas, clínicas estéticas. Estos son un nicho que normalmente suelen necesitar sistemas así. Luego están los restaurantes. Los restaurantes siempre necesitan, ya sean catálogos, en chatbots. Ahorita la gente pide demasiados chatbots. Una locura. La gente quiere ponerle chatbots a todos. Entonces, eso también es... ahí hay una oportunidad de trabajo también. Luego, ¿qué más? ¿Qué más les recomendaría yo? Restaurantes. Bueno, yo creo que también las que en mi caso, por ejemplo, de servicios de internet, yo les recomendaría cualquier negocio que tenga una parte administrativa bastante fuerte, un departamento de administración bastante fuerte. También pueden buscar, ya depende mucho. Hay negocios, ya dependería exactamente de qué negocios, pero la parte de administración, sobre todo de nóminas, facturación, tal, recibir pagos y tal. Eso es un punto mucho a favor que la mayoría de negocios tiene, pero hay unos que, por ejemplo, si están empezando mucho, no tienen la parte administrativa muy, muy compleja. Pero los que sí, negocios, por ejemplo, yo conozco tiendas de ropa que varios de mis colegas le han desarrollado sistemas y tenían una complejidad ya bastante grande. Entonces, es cuestión de eso, de que vayan averiguando, pueden enfocarse en qué nichos les gusta, en base a eso conseguir al cliente ideal, o si no, los que son más demandados, ¿ok? O sobre todo también evaluar cuáles son más demandados en tu país, en la ciudad donde vivas también. Es mucho más fácil cuando es más local. Obviamente los clientes de afuera, por ejemplo de Europa, Estados Unidos, se les puede cobrar mucho más, pero si estás empezando yo te recomendaría que empieces con negocios locales y tal, ya cuando tengas un poco más de experiencia, sí poder tratar de buscar clientes en el extranjero. Luego, hay tres cosas que se tienen que enfocar a la hora de que vayan a dar la solución y que ustedes deben detectar, ¿ok? Uno es los procesos manuales, ¿ok? Entonces, una cosa que es impresionante, hay personas que todavía, negocios que ganan bastante y tienen bastantes entradas que todavía llevan procesos manuales, como era el caso de la ISP con la que trabajé. Gestión de clientes, inventario y facturación o papel o Excel. Ustedes al ver papeles de Excel, vainas manuales, eso se puede automatizar. 100% siempre, eso siempre es así. Usted ve eso y tú dices, esto tiene una solución web, una solución con un sistema, siempre. Luego, ¿qué más? La transformación digital, diseño y desarrollo de sistemas web a medidas, ¿ok? Tienen que, aparte de saber que tienen un problema, ver si la solución realmente es un sistema web a la medida, no vender solo por vender, ¿ok? Porque eso al final los deja mal a ustedes. Entonces tienen que ver si de verdad necesitan un sistema web a la medida o necesitan otra cosa. A lo mejor no necesitan eso. Lo que necesitan es simplemente, yo qué sé, una aplicación, una app móvil. No necesitan eso. A lo mejor lo que necesitan es simplemente un script que cargue una foto y haga OCR y eso lo mande a una base de datos y lo muestre por un bot en Telegram. He visto casos de clientes que han hecho eso. Entonces, tienen que evaluarlo. ¿Ok? Tienen que evaluarlo. Siempre trabajen en base al cliente, ¿ok? Base a las necesidades del cliente, obviamente. Por eso es importante escoger el nicho, escoger el cliente ideal. Porque mientras más parecidos sean los clientes, los problemas de los clientes, mucho más fácil que la solución sea también parecida, bastante parecida. Y luego tenemos la eficiencia automatizada y la reducción de errores y optimización de recursos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando ustedes vayan a implementar su solución, asegúrense de que su solución resuelva problemas y no los cause. He conocido, hay personas que me han llegado, clientes, que me han dicho que han mandado a hacer un sistema, han mandado tal, y le ha traído más problemas que soluciones. Entonces ya el problema no eran los procesos manuales, ni las cosas que perdían tiempo, ni que perdían dineros, sino que era que el sistema era un problema en sí. Que quería cambiar el sistema y me han llegado varios clientes así. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que se aseguren realmente que ustedes evalúen y digan, oh, cónchale, sí, o sea, ustedes pueden calcular la cantidad de horas que gastan en los procesos. Ustedes les preguntan a su cliente, mira, ¿cuántas horas tardas tú haciendo tal cosa en Excel? No, de tantas horas. Ah, ok. Y anotando todo de forma manual, no, de tantas horas. Ah, ok, ¿y eso por clientes cuánto? No, es tanto. Entonces, en base a ustedes pueden realmente verificar y comprobar que
lo que ustedes van a hacer realmente les va a funcionar a los clientes. Perdón. Entonces, hagan eso, ¿ok? Porque créanme que, no, que su sistema sea peor a lo que ya tienen. Es difícil, es difícil. He visto algunos casos, pero créanme que eso les deja una mala racha, mira, horrible. Los clientes que me han llegado así me han dicho que no quieren volver a saber más de esa gente, ¿ok? Entonces tengan bastante cuidado con eso. Luego, vamos a pasar a la parte de las cosas que tienen que saber. Yo en este caso me especializo en el desarrollo web, ¿vale? Entonces voy a decirles más o menos los fundamentos que tienen que saber, las cositas que tienen que saber para desarrollar sistemas web a la medida. Yo les recomiendo que si no saben nada de programación, si están empezando y no saben qué cosas escoger, si ad móviles o no saben qué rama irse, yo les recomiendo el desarrollo web. Primero porque es un mercado muy grande, ¿ok? Puedes hacer páginas web, landing pages, sitios web, o sea, un montón de cosas puedes hacer. Sistemas web como lo hago yo, que es diferente a las páginas web, es un tema un poco más, digamos, de empresa y tal, pero sí les recomiendo, ¿ok? Que puedes hacer lo mismo con aplicaciones móviles, claro, por supuesto, para el mercado y todo. Pero yo les voy a hablar en base a lo que yo he trabajado y lo que yo he visto. Y yo he visto mucho que se pide esto. Entonces, lo primero, para aprender desarrollo web, okay, o trabajar con esto, hay que tener unos fundamentos, ¿vale? Que yo más o menos aquí los resumí un poco. Que es son las bases, que sería conocer cliente-servidor, que es cómo funciona la comunicación web y la interacción entre usuarios y aplicaciones, ¿okay? Esto es sencillo, es básicamente cómo funciona una página web, el navegador, que cómo es que se hacen las peticiones, cómo es que se cargan la información en la página, cómo es que esto se conecta con las bases de datos, cómo es que permite que, por ejemplo, se muestren ciertas imágenes cuando se tienen ciertos roles o ciertas cosas. Entonces, es importante conocer, digamos, un poco más del cliente servidor, que sería como la conexión que hay, ¿vale? Entre el navegador, por decirlo así, para resumirse en pocas palabras, y el servidor donde está alojado su sistema web, ¿vale? Entonces, es básicamente eso. Esto es un tema un poco complicado, pero en resumen es eso. Luego están los protocolos web, que es comprender el HTTP al HTTPS, que son dos cosas diferentes, y sus estándares y su papel en la seguridad. Porque no solamente es cuestión de desarrollar aplicaciones web o aplicaciones, software, de lo que sea, sino hacerlo seguro. Esto es muy importante. Ahora con la inteligencia artificial, pues muchas personas que desarrollan cosas y desarrollan sin tener los fundamentos. Los fundamentos estos son importantes. Fue importante. Por ejemplo, con lo del cliente servidor, hay personas que hacen peticiones y cosas a la base de datos loquísimas, que hacen que algo que debería hacerse en un segundo lo hacen en 20 segundos porque se lo pidieron a ChatGPT y no saben realmente lo que están haciendo. Igual con los protocolos de seguridad, o sea, hay vulnerabilidades tan absurdas que un junior no comete, incluso un junior no haría eso, pero por estar pronteando sin sentido, entonces hay problemas. Pero eso lo la inteligencia artificial lo hablaré un poquito más adelante. Luego tenemos la arquitectura, que sería la estructura y diseño de aplicaciones para escalabilidad y mantenimiento. He visto mucho que las personas desarrollan una aplicación y dicen, no, yo desarrollo esto y listo, ya. No, cuando uno desarrolla algo tiene que pensar en dos cosas. Una, en la escalabilidad, que es que más adelante, si la empresa, que eso siempre suele pasar, si a la empresa le va bien, va a ir escalando. Entonces tu sistema tiene que ser proporcional a lo que le va pasando a la empresa. Si la empresa de repente ya no tiene, 10 usuarios, sino que tiene 100, su sistema tiene que ser escalable a eso. Si, por ejemplo, ya no tienen, que está pasando mucho, en un inventario con 30 productos, ahora tienen 300, tu sistema tiene que ser escalable para eso, que no se vaya a trabar, que no se vaya a pegar, que a la hora de sacar los reportes del inventario no se vaya a quedar crashado. Entonces, todo esto tienen que pensarlo, ¿vale? Y esto es parte de los fundamentos. Por eso es muy importante tener en cuenta los fundamentos. Y luego el mantenimiento, que es que ustedes no vayan a estar todas las semanas, todos los días, resolviendo un bug por X o Y razón, porque resulta que dejaron un montón de deuda técnica o desarrollaron cosas mal y entonces cada semana se está cayendo algo. Entonces, que esto es diferente al mantenimiento mensual, que eso también lo vamos a hablar más adelante. Esto es ya mantenimiento por errores que ustedes cometieron en el desarrollo. Entonces hay que estar bastante pendiente de eso. Luego tenemos los fundamentos técnicos del frontend. Para los que no saben,
el desarrollo web se divide yo diría que en tres partes. Siempre me gusta dividirlo en tres partes, ¿ok? Una de esas partes es el desarrollo frontend, que es básicamente, para resumirlo, la parte visual. Cuando ustedes entran a una página web, a un sistema web, que ustedes ven los colores, que ven las letras, la tipografía, las imágenes, yo qué sé, uno que otro video. Esto es el frontend, lo que ve el cliente, lo que se ve en el navegador. Eso es el frontend, ¿ok? El frontend en la actualidad, para aprender para aprender frontend, hay tres pilares fundamentales. Que eso, ustedes no importa el área que se dediquen al desarrollo web, esto es fundamental que lo sepan. Uno que es HTML, que HTML, para no hacérselos complicados, es el lenguaje con el que se enmarca el contenido de una página web o un sistema web. ¿Okay? HTML es básicamente como el esqueleto, diría yo, de la aplicación del sistema web. Entonces, no sé si ustedes algo han visto, si tienen conocimientos básicos sabrán lo que es HTML, eso literal se ve en la universidad, se ve en todos lados, que es Hypertext Markup Language, si no me equivoco en inglés, excuse me my English. Entonces, es básicamente eso, que es este sistema de etiquetas, donde tú etiquetas y adentro de estas etiquetas pues va a ir el contenido, si es una imagen, pues la etiqueta de imagen, si es un texto, depende del texto, H1, H2, H3, los div, entonces es básicamente lo que calcula de esto. Es solo el contenido, ¿ok? Los contenidos. ¿Por qué? Porque luego tenemos CSS, que el CSS se encarga del diseño y la presentación visual. CSS es un lenguaje de cascada, se le llama así porque cuando tú escribes el código de CSS es así como en cascada. Entonces, este sí le da los estilos, ¿ok? Antes en la antigüedad se utilizaba HTML para ciertos estilos, pero se diseñó CSS específicamente para esto, para que se pudiera trabajar mucho más fácil con los estilos. Y con CSS es que vemos muchas animaciones, con los que ahí es donde se cambian las tipografías, los colores, en el fondo de las páginas, en donde desarrollamos el diseño responsive, porque es muy importante también conocer sobre el diseño web responsive, que es básicamente poder adaptar los diferentes tipos de pantallas. Porque no es igual como se ve en una pantalla de una computadora, de un monitor, al de un teléfono, al de una tablet. Entonces eso también se hace con CSS y es importante. Cuando ustedes desarrollan un sistema tienen que hacerlo responsive, porque no saben nunca en qué pantalla se puede hacer. Obviamente que si es un sistema especializado, yo qué sé, para usarlo en una computadora, obviamente en algunos casos no es necesario. Que hay clientes que lo tienen solo en su computadora y yo sé que de ahí no lo van a usar más. Pero hay otros clientes que sí lo requieren. Por ejemplo, el ejemplo que yo les coloqué de la empresa ISP utiliza mucho el sistema también a veces por teléfono, porque por ejemplo hay instaladores que van a instalar fibra óptica, van a instalar el servicio de internet en algún lado, entonces no tienen una computadora a mano y a través del teléfono lo hacen. Entonces por eso es muy importante que tengan conocimientos de responsive y de adaptación a diferentes tipos de pantalla y todo eso. En la actualidad es muy fácil, ¿ok? En la actualidad es muy fácil hacer diseño responsive. CSS ha avanzado mucho en ese aspecto, entonces es bastante importante que lo sepan. Y que la mayoría de las personas consumen contenido web es por teléfono. Entonces, eso les va a servir para todo. Luego en CSS también tenemos los que son los frameworks, o las librerías, que eso depende mucho de los estilos y tal. Les recomendaría alguna, yo diría que Tailwind recomendaría yo, Bootstrap en todo caso, pero entre las dos yo recomendaría Tailwind. Más que todas las librerías son básicamente código ya hecho que tú puedes reutilizar, ¿vale? Entonces es mucho más fácil hacer el diseño responsive, mucho más fácil desarrollar la parte visual para poder, yo que sé, tener más o menos la idea de cómo se va a hacer. Hay personas que llevan a producción ya sistemas con Bootstrap, con Tailwind, no hay nada de malo en eso. Pero habrán clientes donde hay que hacer un diseño personalizado y no se va a poder utilizar estas librerías. ¿Por qué? Porque digamos que al tener ya un diseño ya hecho, hacen que puede tender a que las aplicaciones se parezcan. Hay clientes que no le importa eso. Hay clientes que, como es un sistema web interno, como es mi caso, que la mayoría de los clientes que he tenido son sistemas web internos que solo utilizan las personas de la empresa. Obviamente tienen su identidad visual, se le agregan las paletas de colores de la identidad de la empresa y todo eso, pero no les interesa mucho ese aspecto, ¿ok? Yo igual les recomendaría aprender bastante CSS puro, CSS bastante, que sean cracks en eso. Y si no, pues conocerlo bastante, como soy yo casi no soy experto en frontend, soy más de backend, me gusta más el backend, pero igual tienen que saber frontend. Entonces yo a veces me ayudo de librerías como Tailwind para hacer más o menos ideas de cómo quieren que queden las cosas. Algunas veces más que suficiente.
Otras veces, si siento que se requiere algo más especializado, más específico, sí utilizo puro CSS. Entonces ustedes tienen que ir evaluando dependiendo de las necesidades del cliente. Y luego tenemos JavaScript, que es uno de los lenguajes de programación más utilizados. ¿Okay? Los anteriores no son lenguajes de programación. Este sí es un lenguaje de programación. Que básicamente se utiliza para la interactividad y el dinamismo en las páginas web. Que si efectos, que si cuando tú haces una opción, cierta parte del DOM hace cierta cosa, cambiar cosas. Entonces, al ser un lenguaje de programación, puedes utilizar variables, condicionales, bucles. Entonces te permite darle esa interactividad, ese dinamismo a tu página web. Básicamente con estas tres cosas podrías desarrollar ya páginas web. ¿Ok? Con estas tres cosas. Pero, JavaScript no solamente se utiliza para eso, también se utiliza para el backend. Pero como estamos hablando del frontend, quiero que sepan que es importantísimo el JavaScript. Es importantísimo. Aunque probablemente si ya tienen conocimientos y están viendo este video es porque algo saben que JavaScript es un lenguaje que se utiliza para muchísimas cosas. Se puede hacer desarrollo full stack con esto completamente. Pero cuando me refiero al JavaScript en el frontend, me refiero específicamente al JavaScript que se utiliza para desarrollar como esa interactividad con la página, para que no sea tan seco, por decirlo así. Porque a veces uno desarrolla sistemas y desarrolla cosas que hacen que la página esté como prácticamente sin vida, por así decirlo. Entonces es importante saber JavaScript porque tú puedes, por ejemplo, a la hora de apretarte un botón, sacar cierta notificación de cierta cosa o darle feedback en tiempo real al usuario. Entonces es importante, ¿ok? Entonces JavaScript, en los fundamentos de JavaScript, ya saben, variables, condicionales, todo esto, lo típico de un lenguaje de programación. Yo creo que con saber ciertas cosas básicas ya pueden trabajar ya con lo... Estoy hablando perfecto yo, con el desarrollo de una web, ¿ok? Con esto ya pueden desarrollar una web. Ahora vamos con los fundamentos técnicos de bases de datos. Uy, ¿esto qué pasó aquí? En el backend. El backend, fundamentos técnicos, sí, del backend. Para los que no saben, el backend es la parte del sistema que digamos que no se ve. Me da mucha risa cuando en los cursos dicen que no se ve. Es la lógica que hay detrás de esos sistemas. Los otros que vimos anteriormente es, les dije, la parte visual, lo que sí se ve, lo que se ve en el navegador. Cuando ustedes abren el sistema web, la página web. Y esta es la parte que no se ve. Cuando ustedes hacen cálculos, cuando hacen automatizaciones, esto es básicamente lo que corre en el servidor. Lo que no lo ve el cliente como tal, ¿vale? Yo les dije anteriormente que JavaScript se utilizaba todo en el frontend. También se suele utilizar para el backend como lenguaje de programación con Node.js. En este caso coloqué de ejemplo PHP porque es uno de los lenguajes más utilizados en desarrollo web backend, si no es probablemente mucho más. Ahora con WordPress se popularizó muchísimo más. O sea, en WordPress es un CMS para crear páginas web. Entonces trabaja internamente con PHP, entonces por eso es que está muy popular. Pero igualmente, o sea, la gente habla muy mal de PHP actualmente, pero la verdad he trabajado bastante con PHP y da soluciones bastante bien. Obviamente si lo sabes utilizar bien. Aquí tengo un pequeño resumen que dice: el backend es el motor invisible de tu aplicación. PHP potencia la lógica del servidor, procesa solicitudes, gestiona la autenticación y conecta todo con la base de datos. Es donde ocurre la magia de los usuarios que no ven, pero que hace que todo funcione. Por ejemplo, cuando ustedes hacen... Por ejemplo, digamos que yo tengo Voy a poner ejemplo lo que yo hice con la empresa de internet, que fue básicamente hacer lo de la... pues se me olvidó el nombre. Lo de los productos. Lo del inventario. Lo del inventario. El inventario está la información de los nombres de los productos y todo esto, y las imágenes está guardada en la base de datos. Entonces lo que se hace es que se hace una petición cada vez que se cargan los datos al servidor que traiga esa información. Eso es básicamente el resumen. Es mucho más complejo que eso, pero básicamente el resumen. Entonces uno nunca hace peticiones directamente desde el frontend. Eso está mal. Eso no se hace. Eso es un error. Uno tiene que hacerlo desde el backend, con un lenguaje de backend. Entonces básicamente es eso. Cuando ustedes le dan eliminar algo y se elimina la información, eso se hace en el backend. Cuando le dan editar algo que se actualiza, eso se hace desde el backend, ¿ok? Uno de los ejemplos del lenguaje de programación más utilizado es el que ya les mencioné, PHP. Hay otros más. Está, por ejemplo, Python, que se utiliza mucho también para
para el backend con Django, está Flask, está Fast API también. Luego tenemos otros, como el que mencioné anteriormente, JavaScript, que está con Node.js. Luego tenemos otros, por ejemplo, Ruby, que ahorita se usa mucho menos, con Ruby on Rails. Hay personas que también hacen backend con C#, entonces también depende mucho. Eso más que todo para entornos de Microsoft, entornos empresariales. Y hay personas que, bueno, también se utiliza mucho Java con Boot Spring, entonces Spring Boot, Spring Boot. Entonces también depende, ustedes pueden escoger el lenguaje que ustedes quieran. Yo les recomendaría PHP o en todo caso Python, ¿vale? Mucha gente les va a hablar más de PHP, que PHP que va en la prehistoria y tal, pero PHP la verdad es bastante útil y es mucho más fácil a la hora de desplegar, si lo haces bien, evidentemente, si lo haces bien. Hay muchos frameworks actuales en PHP que funcionan bastante bien. Tenemos Symfony, tenemos Laravel. Laravel es el más utilizado, es el que yo utilizo y es brutal. Si no, te puedes ir por Python. Python, además de backend, te va a servir para muchísimas otras cosas más. Yo he hecho desarrollar aplicaciones con Python. También el lenguaje y las tecnologías que vayan a utilizar dependen mucho del cliente, también de las necesidades. Pero a veces el cliente nunca te va a llegar a decir: yo quiero que lo desarrolles con esto, esto y esto. No. Ustedes van a desarrollar. Lo que le importa al cliente es que funcione, ¿ok? Y que le dé resultados. Al cliente no le va a importar con qué está hecho. Eso es la decisión de ustedes. Ustedes deciden qué es más fácil para ustedes y qué es muchísimo mejor para el cliente. Hay ciertos lenguajes que, dependiendo de las situaciones, son mejores para unas cosas, mejores para otras. Entonces, eso pueden hacer. Igualmente, con saber un lenguaje de backend, los conocimientos anteriormente que le dije de frontend, ya es suficiente. No necesitan saber 8 lenguajes de backend. Saber, no. Con saber, por ejemplo, yo sé PHP, sé JavaScript, sé Python, y eso me ha sido más que suficiente. Luego tenemos las APIs, que básicamente las APIs te ayudan a la integración y la comunicación. Lo que no sabes que es una API es básicamente, imaginen como una especie de, para resumírselo en palabras sencillas, una especie de software que está en algún lado, que almacena cierta información o realiza algo y tú puedes hacerles peticiones y traer esa información, ¿vale? Es más complicado que eso, es mucho más complicado que eso. Hay varios tipos de APIs también, pero digamos que por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una que yo utilizo mucho, que como yo estoy aquí en Venezuela, hay una API que guarda información y hace scraping web de la página central del Banco de Venezuela. Esa API lo que hace es que hace scraping web y guarda la información en tiempo real del precio del dólar a precio del Banco Central. Entonces, ¿qué hace esa API? Todo el tiempo está haciendo scraping web y guarda esa información. Entonces yo lo que hago es que me conecto con la API y traigo la información de cuánto está el dólar en tiempo real, el precio del dólar en tiempo real. Hay muchas APIs de muchas otras cosas. Hay APIs para Google Maps, hay APIs de servicios. Entonces, por ejemplo, hay APIs que te ayudan a por ejemplo, la API de WhatsApp, para poder mandar mensajes por WhatsApp. Hay APIs para todo, ¿ok? Y hay de muchos tipos. Entonces es importante que en los fundamentos técnicos del backend sepan cómo es una API, cómo consumir una API, cómo se construye una API. Ustedes mismos pueden hacer sus propias APIs. Yo, para varios clientes, le he tenido que construir sus propias APIs, ¿ok? Entonces es bastante importante. Es bastante importante porque es algo que van a ver en todos lados y todo el tiempo. Y luego tenemos lo que es la autenticación. Es muy importante que en los fundamentos del backend se especialicen mucho en la autenticación, porque sin seguridad y control, o sea, la aplicación se va a morir al tercer día. Entonces es muy importante eso. Normalmente, como yo, que trabajo con sistemas web cerrados, no es como que vayas a escribir una URL y la vayas a encontrar en internet, no es igual que una página web. Solo van a tener acceso a las personas de la empresa. Entonces, digamos que por ese lado es mucho más fácil la seguridad, porque no va a haber tantas personas y tal. Pero igual es muy importante, porque ustedes saben que los usuarios, los clientes a veces hacen unas cosas que uno dice: pero ¿qué es esto? Y tal, y la mayoría de los usuarios, por más que tú le digas usa contraseñas fuertes, siempre van a poner 1, 2, 3, 4 cosas así. Entonces es muy importante y más ahorita con la inteligencia artificial, hay gente que hace unas locuras que, bueno, entonces... Y obviamente por ciberataques. Hay empresas que han sido atacadas y normalmente si hay vulnerabilidades, imagínense un sistema que tenga información sensible y entonces es complicado. Por eso lo resumí en estos 3 aspectos, que sea la lógica del servidor, el procesamiento, la integración con las APIs y la autenticación. Que diría que son las partes más importantes del backend. Entonces ya terminamos con la parte del backend.
Ahora vamos con la tercera parte de fundamentos técnicos, que serían las bases de datos. Yo creo que las bases de datos es un concepto que todos manejamos de alguna u otra forma, ¿vale? Pero aquí básicamente el resumen que yo hice fue que las bases de datos son el corazón de tu aplicación, almacenando y organizando toda la información crítica. Como por ejemplo MySQL y PostgreSQL. Son sistemas robustos que garantizan la integridad, seguridad y velocidad en el acceso de los datos. Una base de datos bien diseñada es fundamental para la escalabilidad y el rendimiento. Normalmente hay un dicho que es que tu base de datos es proporcional a tu aplicación, porque básicamente la lógica que hay detrás de la base de datos, de cómo está construida, tú con ver el diagrama, tú dices, la aplicación va a funcionar así. Entonces es muy proporcional. Hay dos tipos de base de datos, las SQL y las no SQL. Yo con la que más he trabajado ha sido con las aplicaciones SQL, porque primero fue con las que más aprendí, con las que más tengo experiencia, y segundo son con las que más me siento cómodo. No significa que las no SQL estén mal, pero es con las que más casos de uso he visto. Eso depende mucho de, como les digo, del caso del cliente, de qué es lo que van a desarrollar, pero normalmente con saber bases de datos SQL ya lo tienen todo resuelto. Algunos de los que más se usan son MySQL, ¿ok? PostgreSQL y bueno, estas dos básicamente. Hay otras, pero normalmente son las que yo suelo usar más, MySQL y PostgreSQL. De estas dos, ¿cuál recomendaría? PostgreSQL digo yo que es como que la más moderna, por así decirlo. Pero cualquiera de estas dos, sepan las dos, vean cuál les gusta más. Yo depende del proyecto, trabajo con una o con otra. Entonces, ya, es básicamente lo mismo. O sea, es básicamente lo mismo. Cuando ustedes entiendan lo que es una base de datos relacionales, una base de datos SQL, es básicamente lo mismo. Y obviamente saber SQL, ¿no? Que es un lenguaje, el lenguaje que se utiliza para hacer peticiones a la base de datos. Entonces, luego tenemos el diseño, ¿vale? Que es muy importante, y más allá de conocer cómo se crea una tabla y tal, porque normalmente en MySQL y PostgreSQL tú puedes ¿cómo que se dice? Crear las tablas y crearlo todo de manera muy digamos, intrínseca, diría yo, que es que, bueno, sí, esta tabla va a almacenar tal información, y esta otra tabla tal información, y así, tal. Pero es muy importante el diseño y digamos como la arquitectura que hay detrás, porque si no las relacionas bien, si no lo construyes de cierta forma, que lo que hablamos antes, la escalabilidad, entonces después va a ser un tremendo problema hacer cambios. Un tremendo problema a la hora de extraer datos, de consumir los datos de la base de datos. Entonces es muy importante. Yo diría que a la hora de construir un sistema web o cualquier software en general es importante esto, la arquitectura y lo de la base de datos. Eso es fundamental. Entonces, la estructura tiene que estar bien optimizada y eficiente, como dice ahí en la imagen. ¿Qué les recomendaría yo? Los fundamentos de la base de datos son muy extensos. Literalmente hay ingenieros que especializan mucho en base de datos y que solamente se dedican a eso porque es muy complejo. Pero con conocer cosas sencillas como, por ejemplo, cómo crear la estructura, el Customer One-to-One, ¿cómo es que era en español? El uno a uno, ¿ok? Eso se llama, no me acuerdo cómo es en español, pero básicamente las relaciones, construir las relaciones, ¿ok? Entonces, porque al ser una base de datos relacional, a diferencia de una no relacional, las tablas tienen que tener relaciones. Entonces, dependiendo, vas a colocar la foreign key, la primary key. Entonces, es muy importante, porque si hay un error he visto mucho de mis alumnos que cometen errores en la base de datos y a veces se les cae el sistema y tal, es todo un problema. Entonces, es importante mucho eso. Esto es un tema denso. Hay personas que no les gusta el tema de las bases de datos y es ladilla, y sí, es bastante bastante tedioso, pero a ustedes entenderlo ya les va a hacer clic. Ustedes van a ver un sistema, un software, van a decir, ya, puedo hacer esta tabla, entonces esta tabla va a tener esta foreign key que se va a conectar con esta, de esta columna y tal y cual. Eso va a ser mucho más fácil, pero es fundamentalísimo. Ustedes no saben lo fundamental que es la base de datos. Por eso lo resumí en 3 partes, en frontend, backend y base de datos. Normalmente la base de datos lo suelen mezclar con backend, pero a mí me gusta siempre hacer esa pequeña distinción. Entonces creo que esto es todo de la parte técnica. Ahora vamos con el desarrollo de IA. Mucha gente le tiene miedo ahorita a la IA y dice que la IA les va a robar el trabajo. Pero no, solamente les va a quitar el trabajo a las personas que no sepan, que no tengan ni la más remota idea sobre IA. Que no, si ustedes no saben nada de fundamentos y hacen una cosa con la IA, van a creer que es magia. Probablemente hagan un trabajo horrible.
Pero, pero si ya tienen conocimientos y la usan apropiadamente, les puede potenciar. Yo utilizo IA en mis desarrollos y me potencia, o sea, hago trabajos que me tomaban una semana en un día. Entonces, hay que saber usarlo, hay que saber usarla. Por eso le coloqué los fundamentos primero. Porque al ustedes tener los fundamentos, saber qué es lo que están haciendo, es mucho más fácil saber instruir a la IA. Porque la IA, uno tiene que ser como una especie de ¿cómo es que se le llama esto? Director de orquesta con la IA. Uno tiene que ir diciendo a la IA, no, haz esto, mueve esto para acá, haz esto así de esta forma. Mientras uno más específico sea, mucho mejor. Porque no es igual decirle, hazme una página web. Ahí ya te va a tirar un montón de código ahí, que a lo mejor te va a mezclar el CSS con el HTML y el JavaScript ahí todo junto. Una locura. No es igual decirle, mira, creo que me crees una aplicación web que en el frontend tenga HTML, CSS, utiliza la librería de Tailwind, el CSS va a estar separado del HTML, quiere una carpeta, una estructura de carpetas donde haya una para el CSS, una para las imágenes, que van a ser los assets. Y el backend quiero que esté desarrollado con yo qué sé, PHP, que utilices el lenguaje, que utilices el framework de Laravel, entonces, con un modelo MCP, entonces, no es igual. Obviamente, ¿qué te recomendaría yo? Que la parte de la estructura y tal, si lo hagas tú, y ya después le vayas pidiendo cosas a la IA. Pero vamos a profundizar en ese tema, que sería la inteligencia artificial con herramientas como Antigravity. No reemplaza al desarrollador, sino que lo potencia. Permite generar código, optimizar estructuras y detectar errores de manera más rápida y eficiente, reduciendo drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentando la calidad del software. Que es básicamente lo que les mencioné anteriormente. Yo utilizo Antigravity, que es el nuevo IDE, que básicamente es un fork de Visual Studio Code que sacó Google. Hay otros, está Cursor, está Try, el mismo Visual Studio Code te permite instalar extensiones. Hay una que yo utilizaba que se llamaba, no me acuerdo el nombre, que utilizaba hace mucho tiempo. No me acuerdo el nombre, pero básicamente te permite integrar IA y conectarlos a una API y tal. Hay muchas extensiones de eso. Hay otros editores de código que ya lo traen incluido, como Cursor. Entonces es importante que ustedes decían. Yo les recomendaría Antigravity. Antigravity te permite usar la IA de Google Gemini Pro también, de forma gratuita. Gemini Flash y Cloud Sonnet, y la de OpenAI, que sería la de ChatGPT, la versión Opus. Entonces te dan hasta cierto punto una versión gratuita, y luego de ahí ya si tienes que ir pagando y tal. Pero para hacer cositas así y tal, terminar de completar tu trabajo, ayudarte a ciertas cosas, va de maravilla, ¿ok? Entonces, luego tenemos InVim, lo dividí en 3 partes que tenemos aquí, que será la generación de código, que permite automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, a mí a veces una de las cosas más repetitivas que hay que hacer a la hora de desarrollar un sistema es el tema de las carpetas y tal. Entonces, le digo, hazme estas carpetas en este orden y tal, y listo. Es mucho más fácil. A la hora de desarrollar, por ejemplo, los protocolos de ciertas cosas también. Porque a la hora de tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el modelo MCP, modelo vista controlador. Entonces siempre la estructura de carpetas, la estructura del proyecto va a ser muy similar, va a ser prácticamente la misma. Entonces tener que hacer eso una y otra vez cansa y es ladilla. Luego la optimización, mejorar la eficiencia del rendimiento, que es, por ejemplo, si yo voy a desarrollar cierta cosa y sé cómo pedirla y instruir a la IA correctamente, va a ser muchísimo más rápido. Y luego la detección de errores, reduce bugs y mejorar la calidad. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que tenemos un bug, no sabemos cómo resolverlo, y empezamos a buscar por YouTube, empezamos a buscar por todos lados? Bueno, con la IA tú le dices, mira, tengo este error, ¿cuál puede ser la solución? Entonces te puede decir, no, mira, puede ser porque esto, o a veces te dice directamente, no, el error es este y la solución es esta. Entonces te ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Aprendan los fundamentos, sepan realmente un poquito de programación, ¿ok? Y después pueden ir ayudándose de la IA. Eso no significa que van a depender de la IA, nunca dependan de la IA, ¿vale? La IA les puede ayudar muchísimo, sí. ¿Pueden desarrollar y vender cosas con eso? Sí. Yo he visto mucha gente que vende simplemente páginas web con IA y venden. Entonces depende mucho de ustedes también, ¿vale? Pero siempre les recomiendo tener los fundamentos, porque eso es vital para todo lo que ustedes vayan a hacer. Vamos con la siguiente parte, que sería estrategia de cobro, un modelo mixto. Aquí vamos a ver cómo es que se pueden cobrar por los desarrollos que ustedes hagan. Hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a explicar el método que yo utilizo y después les voy a explicar otros métodos que también he conocido que funcionan. Pero primero voy a hablar del que yo utilizo.
Aquí yo lo dividí en dos partes. Yo primero lo que hago es que cuando hablo con el cliente y ya llego a la solución, primero les cobro por el desarrollo, ¿ok? Yo les cobro por el desarrollo, que esto es lo que me ayuda a cubrir la inversión inicial y el trabajo de la creación. Por ejemplo, yo voy con un cliente y le digo, yo qué sé, no, mira, este sistema te va a salir a ti en $400, por ejemplo. Entonces, después de eso, puedes pagar los que sí en dos partes, la primera mitad por adelantado. Siempre cobren algo por adelantado, ¿ok? Siempre, nunca desarrollen antes, a menos que ustedes estén empezando y estén buscando clientes. Eso es algo que voy a hacer para otro video, ¿ok? Suscríbete si quieres que saque ese video donde explico cómo conseguir clientes. Que a veces uno le da unas muestras gratis. Yo he conseguido clientes así, mira, tengo este sistema que puedes hacer tal, puedes probarlo y tal, a ver qué te parece y tal. Si te gusta, podemos hacer una videollamada donde te explico más a detalle, ¿ok? Pero si es un cliente que ustedes ya llamaron, ya está en proceso, ya aceptó que va a desarrollar, siempre cobren algo por adelantado. Porque hay personas malas en el mundo. Hay personas con muchas malas intenciones que entonces o no les van a pagar bien o les van a quedar debiendo. Entonces siempre cobren por adelantado. Yo lo que suelo hacer es cobrar la mitad por adelantado y luego la otra mitad a finalizar el proyecto. Y no se los monto hasta que esté todo pagado. Y luego, otra cosa que yo hago es cobrar un pago mensual por el mantenimiento, que asegura el soporte, actualizaciones y un ingreso recurrente. El pago por el mantenimiento no es que ustedes van a estar todos los días metidos en la aplicación a ver que todo esté bien y revisando los logs como una cuerda de psicópatas. No. El mantenimiento es uno para pagar el hosting, ¿ok? Porque las aplicaciones hay que subirla a un hosting. En pagar un dominio, por ejemplo, si tienes si es una página web lo que hiciste, pagar el dominio. Entonces eso ya corre por parte del cliente. Ustedes tienen que explicar al cliente que tienen que pagar el servidor, lo del hosting y lo del dominio también. Una base de datos, en todo caso, normalmente los hosting que suelo utilizar ya vienen incluidos con una base de datos, entonces depende. O por ejemplo, tengo varios también proyectos en una VPS que permite tú mismo customizar qué base de datos utilizar y todo eso. Entonces, un tema aparte. Pero es importante porque primero va a ser una entrada de clientes a ustedes y segundo, eso fideliza más al cliente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el cliente quiere cambios, ustedes pueden ofrecer varias formas de cobrar este pago por mantenimiento. Ustedes van a estar pendientes, obviamente, que el sistema esté corriendo todo bien. Y si el cliente quiere cambios, si no son muchos cambios, puede cubrirlo esa parte del mantenimiento. Hay clientes que no les interesa el mantenimiento, sino que ellos mismos pagan el hosting, pagan el dominio. Y pues si llega a pasar algo, pues es cosa de ellos. Y después te llaman a ti y obviamente tú cobras por esos cambios o por esas cosas que ellos quieren. Pero normalmente la mayoría suele pagar el mantenimiento mensual, que les recomiendo que ustedes hagan. Porque eso le da cierta seguridad al cliente. Entonces ustedes siempre van a estar ahí chequeando y que eso hace que el cliente se acuerde de ustedes. El cliente va a decir, mira, tal, sí, el pago de esto, tal. Y siempre hay pequeños detallitos que siempre uno tiene que ir mejorando. Las aplicaciones siempre, a pesar de que estén listas, vayan a producción, siempre hay cositas que ustedes van a ir mejorando. Si el sistema tiene que ir escalando, pues también. Entonces, es importante. Estos serían los métodos que yo utilizo, que es cobrar por el desarrollo y luego por el mantenimiento. Y que también el mantenimiento lo pueden utilizar también porque, por ejemplo, yo tengo clientes que me preguntan muchísimo sobre, no, mira esto, tal, tal. Entonces también pueden cubrirlo por ahí, o sería mantenimiento y soporte. Pueden venderlo también como mantenimiento y soporte. Hay otra forma de hacerlo, que es creando un SaaS, que es un Software as a Service, que básicamente ustedes crean una solución específica, la montan y luego con una suscripción mensual le van cobrando a las personas. Yo he desarrollado muy pocos de estos, prácticamente uno solo nada más, pero luego lo descarté y me dediqué más a esto, me gusta más así. Pero no estoy diciendo que no me funcione, que no funcione. He conocido personas que le ha ido muy bien con este tipo de soluciones. Obviamente se cobra un poquito menos, depende también de la solución, pero normalmente se suelen cobrar suscripciones mensuales de $20, $30, $15. Entonces, depende mucho. Yo les recomendaría esto si están empezando. Primero, porque te permite obtener experiencia más rápido. Y segundo, porque para mí es la mejor opción para mí. Que trabajo como freelance es mucho mejor y te permite hasta cierto punto trabajar de una forma más cómoda. A mí me gusta más así. Pero ya ustedes pueden decidir. Luego tenemos cómo conseguir clientes. Una de las formas en las que yo les recomendaría, ¿ok? Voy a hacer lo mismo que la anterior. Voy a recomendarles cómo es que yo lo hago y después otra forma que ustedes lo pueden hacer. Es con una marca personal. Cuando me refiero a una marca personal, me refiero a crear contenido. ¿Por qué? Porque una marca personal te permite llegar a muchísima gente. Muchísima gente.
y que a través de las redes sociales tú puedes comunicar y llegar a tu cliente ideal, ¿vale? ¿Qué significa eso? No necesitas ser un influencer, como dice aquí, como que coloqué. No necesitas ser un influencer, no significa que vamos a estar bailando aquí TikToks y no. Tú puedes crear contenido en base a tu cliente ideal. Yo, por ejemplo, creo contenido sobre las soluciones que yo hago, creo contenido sobre los clientes que ayudo, los sistemas que hago, los conocimientos que voy a ir adquiriendo. Entonces todo esto lo puedes hacer. Ojo, no tienes que ser mega viral tampoco. De hecho, te recomendaría todo lo contrario, que no seas tan viral, porque normalmente el contenido viral no es un contenido que convierte. Entonces, crea contenido para tu nicho. Crea contenido para tu nicho. Tampoco necesitas 1.000.000 de seguidores. Ni necesitas, no. Yo tengo mis redes sociales, no llegarán a más de 2.000 seguidores. Las redes sociales que utilizo para crear contenido. Y me llegan clientes por ahí. Me escriben personas tal. Lo importante es apuntar a tu cliente ideal. Crear toda esta estrategia de marketing y de contenidos que apunte a tu cliente ideal. Tener un calendario. Iba a decir candelario. Un calendario de contenido. Saber qué subir los lunes, los martes, crear carruseles, crear reels, ok, todo esto. ¿En qué redes sociales les recomendaría? TikTok, Instagram y YouTube. Hay muchas otras más, si ustedes quieren crear contenido para todas, pues ya ustedes. Hay personas que les gusta crear para todas las redes sociales y suben el mismo video en todas las redes sociales, está bien. Pueden conseguir clientes de todos lados, pero normalmente cada red social, digamos que tiene con su propio lenguaje, ok, no es igual Instagram a TikTok. TikTok es un público, digamos, no tan fieles, sí tiene más vistas en TikTok, pero no es un público tan fiel, es un público que hay que repetirle mucho, para convertirlos es un poquito más complicado. He conseguido clientes por TikTok, no significa que no se pueda. Por Instagram es más difícil conseguir, digamos, vistas, conseguir visualizaciones, conseguir, digamos, atracción de clientes, pero es mucho más, los clientes son como más fieles, por así decirlo. Tú consigues 500 visualizaciones en Instagram, son 500 que valen la pena. Digo que en TikTok no, pero digamos que al ser un poquito más complicado eso, los clientes son como más fieles en Instagram. Y luego tenemos YouTube, que YouTube literalmente es prácticamente una herramienta de búsqueda, que si tú creas contenido largo, como este que estoy haciendo ahorita, o contenido corto, incluso en YouTube Short, hay mucha gente que escribe, y mucha gente que si está buscando una solución y te encuentra a ti en uno de esos videos, es increíble. Entonces yo te recomendaría esas tres. Yo a veces lo que hago es que creo contenido para Instagram enfocado en Instagram, pero igual resubo el mismo video para TikTok y para YouTube Short. Y luego creo los videos largos. Es lo que hago yo. Son mis 3 redes sociales importantes. Luego, dividí aquí lo importante de su marca personal en 3 partes, que sería la experticia, ¿ok? La experticia, que es el conocimiento profundo del sector, ¿vale? Cuando ustedes están empezando, obviamente van a tener un conocimiento profundo del sector. Lo que yo les recomendaría es grabar su proceso, como hago yo. Que yo a veces lo que hago es que trabajo, por ejemplo, con un cliente. Le hice tal solución para tal cliente. Ayudé a, yo qué sé, un restaurante de comida italiana. Sí, sigo con la comida italiana. A ahorrarle tiempo y dinero haciéndole este sistema web y tal. Entonces, eso ayuda bastante. Eso es algo que yo todavía, incluso ya teniendo experiencia, lo sigo haciendo porque es algo que la verdad tiene bastantes resultados. Entonces es algo que les recomiendo a ustedes. Si están empezando, graben sus propios procesos de cómo van aprendiendo, hagan tipo blogs de los conocimientos que van adquiriendo. Eso también ayuda bastante, ¿ok? Ya cuando tengan experticia, ya pueden crear contenido, digamos, de autoridad. Que es, por ejemplo, este contenido que estoy haciendo es un contenido de autoridad porque estoy explicando algo que ya sé hacer. Entonces, ya ahí se tiene un conocimiento más profundo. Entonces, pueden empezar así. Lo importante es que empiecen, ¿no? Que necesito 5 años de experiencia. Empiecen con lo que tengan, vayan empezando. Luego los resultados, que es cuando ya vayan teniendo clientes, mostrar esos casos de éxito. Porque eso ayuda muchísimo a la gente a tenerles confianza. Yo, por ejemplo, tengo videos en YouTube. Tengo un video largo en YouTube de una entrevista a uno de mis clientes. Tengo varios reels sobre el tema, también hablando de mis casos de éxito. Entonces, es importante que lo hagan. Cuando ustedes terminen con un cliente, díganle, mira, ¿será que tienes una oportunidad para poder grabar, tal? Me gustaría hablar del tema, tal. Hay clientes que les van a decir que no. Muchos de mis clientes no les gusta que los graben, entonces es normal que clientes les van a decir que no pasa nada. Hay clientes que sí, hay otros que tú puedes darle un pequeño incentivo. Oye, mira, o sea, que si me grabas un caso de éxito, yo te doy un descuento en, yo qué sé, en el mantenimiento mensual, te descuento $5, $10, algo así. Eso también motiva a las personas a que hagan eso. Pero es importante documentar los casos de éxito porque créanme que eso es lo que más
va a hacer que le lleguen clientes, los casos de éxito que tengan, porque eso le dan confianza y seguridad a las personas que van a contratar su servicio. Y luego llegamos a la tercera, que es de la confianza, ser una voz de autoridad en tu nicho, que es sin miedo hablar de lo que haces, hablar de cómo lo haces, cómo lo solucionas y mostrar eso de confianza, como estos videos que yo estoy haciendo, donde hablo de lo que hago, cómo lo hago, así sencillito. No necesitan una mega producción, no necesitan una cosa súper complicada, una cámara de $4,000, no. Aquí estoy yo tranquilito grabando con la cámara de mi teléfono, una presentación aquí en la computadora. Y es todo lo que necesitan, ¿ok? Pero lo importante es que muestren eso, que muestren confianza y muestren autoridad, que lo que ustedes saben, de verdad lo saben, y que ustedes pueden solucionar lo que dicen que van a solucionar. Entonces creo que esto sería todo por el apartado de marca personal. Luego tenemos el otro tipo de forma de adquirir clientes, que es el boca a boca, que yo digo que es el más fácil al principio. Porque el tema con las redes sociales es que tarda un poquito en poder ver resultados. Porque a medida que tú vas creando contenido, vas a ir dándote cuenta de qué funciona, qué no funciona, en qué cositas hay que mejorar. Entonces es más complicado. El boca a boca es lo que recomiendo que empiecen. Boca a boca, obviamente pueden hacerlo en paralelo. Obviamente pueden hacerlo en paralelo con todo el boca a boca. Pero, por ejemplo, lo que te ayuda el boca a boca serían estos puntos que resalta aquí, que serían los clientes felices. Crean fuentes referidos. ¿Ok? Es una fuente de referidos. Yo trabajo con un cliente y ese cliente tiene otro colega que trabaja en el mismo sector, en la misma área. ¿A quién va a recomendar? Te va a recomendar a ti. ¿Ok? Incluso hay referidos que son referidos indirectamente. Que, por ejemplo, el tema de competencia. He conocido a clientes que vienen de la competencia diciendo que como vieron esto en su competencia, también lo quieren. Yo vi que mi competencia tiene un sistema que les permite hacer esto, entonces les permite atender a los clientes y tal, entonces yo también lo quiero y tal. Van y se contactan con uno por eso. O lo otro es que le preguntan a una persona, no, mira, yo también tengo un restaurante, ¿cómo hiciste tú? Entonces va la persona y te recomienda. Eso es muy importante. Luego la red de contactos. Ustedes tienen una red de contactos en ese sector, es muchísimo mejor a la hora de posicionarse en ese sector. Entonces, por ejemplo, si tú llevas mucho tiempo en el nicho de restaurante de comida italiana, tú vas a ser el desarrollador de sistemas para restaurantes de comida italiana. Entonces eso es muy importante porque te da más oportunidades de colaboración. Perdón, es que hablo de este tema y me emociono. De colaboración con otros clientes, ¿ok? Entonces, importante. Y que el boca a boca es el marketing más efectivo totalmente. Nadie confía más que en otra persona que su amigo, su colega que le está recomendando algo. Eso es 100% así, y más entre empresarios y dueños de negocios. Créanme que hay empresarios que si no es porque alguien más se recomiendan, probablemente jamás me hubieran contratado. Entonces es así. La reputación es lo que mencioné anteriormente, que te da una reputación que te hace ver como una persona, una figura sólida en ese sector. Y las comunidades, que vas a tener una participación activa en esa comunidad, ¿okay? Va a permitirte poder, digamos... Eso yo lo diría que es como mantener tu nombre como sonado en ese sector, ¿vale? Luego, aquí ¿cómo lo podrías hacer? Por ejemplo, aquí coloqué un pequeño resumen, que sería: el verdadero crecimiento de un mercado de nicho proviene de la satisfacción de tus clientes y de tu posición como referente, que es lo que mencioné. Luego, un trabajo excepcional genera recomendaciones espontáneas y convierte a tus clientes en tus mejores promotores. Participa en foros, eventos y redes especializadas para consolidar tu reputación. Puedes ir a eventos por ejemplo, de negocios. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad a veces hacen encuentros que sí de negocios para... Eso se le llaman son como convenciones, pero no convenciones como las de anime o cosas así, sino eso tiene un nombre. Son como opens de negocios, no sé cómo le llaman en esos países, pero son como opens de negocios y tal, donde vienen los negocios, muestran sus productos, qué es lo que hacen y tal. Ustedes pueden ir para allá, visualizar qué cosa y participar en estos tipos de eventos. Otra opción es, si ustedes van, por ejemplo, para un restaurante y ven cómo están haciendo las cosas, ustedes miran, mira, ellos hacen esto así, 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 eso yo lo puedo mejorar haciendo esto. Entonces ustedes pueden idear una solución y luego ofrecérselas, que yo he hecho muchas veces eso. Entonces es cuestión de que se muevan por ahí, viendo, analizando, tocando puertas, a ver cuál de estos. Estas son las dos opciones que yo siempre recomiendo: la marca personal y el boca en boca.
Los dos trabajan al unísono y con los dos es con los que yo recomendaría trabajar. Hay otras opciones, por ejemplo está el email marketing. Yo lo he probado también, funciona bastante bien, no digo que no, hay empresas que dependen solo de eso. A mí no me gusta tanto depender por el email marketing, también hago lo de las marcas personal. También están otras opciones que, por ejemplo, buscar clientes por LinkedIn también. Hay personas que crean contenido para LinkedIn. Yo creo también contenido para LinkedIn. Hay personas que se dedican únicamente a eso y consiguen clientes por ahí también. Es un poco más complicado, más complejo, pero también son otras opciones. Las que yo les recomendaría fue esas que yo les mencioné anteriormente. La marca personal y el crecimiento. Luego llegamos a esta parte del video donde ustedes tienen que escoger dos rutas, señores, señoritas, damas y caballeros, niños y niñas. Hay dos formas de empezar en este mundo. Una, el camino largo, que es el camino gratis, ¿ok? Y solitario, solo, como la vida, donde vas a aprender por ensayo y error, donde vas a investigar y desarrollar durante mucho tiempo tú mismo, vas a ir aprendiendo poco a poco. Hay mayor riesgo de errores y pueden hasta algún punto ser costosos, es una realidad, es parte de trabajar de forma independiente. El progreso es un poco más lento porque no vas a tener a alguien que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer y requiere una alta autodisciplina. Tienes que ser muy disciplinado de decir, bueno, me voy a levantar todos los días a hacer esto, tener una rutina, que eso obviamente aplica para todo, ¿vale? Pero si estás empezando y no tienes una fuerte disciplina, es complicado, a menos que tengas los objetivos bien marcados. Entonces, este es el camino largo, que sería el camino gratis, utilizando recursos gratuitos. Todo lo que tenemos en YouTube, hay una cantidad enorme de tutoriales e información que puedes hacer. Hay plataformas gratuitas, entonces todo esto es posible, ¿ok? No te estoy diciendo que a juro tienes que pagar para que sea imposible. Sí es posible, pero tarda mucho más tiempo y vas a aprender a los golpes, como se debe. Siempre vamos a aprender a los golpes, tengas o no mentoría, pero siempre esa mentoría te ayuda un poquito más. Entonces, luego tenemos el camino rápido, que es un camino que requiere cierta inversión, que es una guía de expertos experimentados, acceso a las herramientas y estrategias probadas, minimiza errores y acelera resultados, una curva de aprendizaje acelerada, soporte y retroalimentación constante. Porque al tú invertir en un mentor, en una ayuda, en algo, eso primero que el mentor al tener experiencia te ayuda, te dice, no, mira, esto lo puedes hacer así y tal, te ayuda a evitarte ciertos errores, entonces ya aprendes es por sabiduría y no por golpes. Y te permite ir más rápido, ¿ok? Te permite ir mucho más rápido y digamos que insertarte en el trabajo mucho más rápido, ¿vale? Estos son los dos caminos que hay. Yo te recomendaría que en base a lo que tú sientas, escoja uno u otro. Yo escogí el camino de la inversión. Yo he invertido en mentores, he invertido en cursos, he invertido en todo, ¿ok? Obviamente, les recomendaría que si están interesados en todo esto y van a escoger el segundo camino, pueden agendar una llamada conmigo donde yo mismo les puedo enseñar cómo es que he hecho todo esto, cómo es que he aprendido todo esto, cómo empezar ustedes mismos. Les crearía una ruta de aprendizaje donde ustedes mismos les voy a decir, bueno, aprende esto, esto y esto. Te enseñaría a escoger tu nicho, tu cliente ideal, a crear tu marca personal, a empezar a crear contenido, a conseguir tus primeros clientes y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Abajo en la descripción de este YouTube les estaré dejando un link para que agenden una llamada conmigo. La llamada es completamente gratuita, ¿ok? No les voy a no se cobra nada por esa llamada, es gratuita, donde yo voy a hablar con ustedes, ver exactamente qué problemas tienen, qué punto de partida ustedes están, porque hay personas que empiezan en un lado en otro, entonces eso también depende de los resultados que voy a conseguir con ustedes. Entonces, es importante, ¿ok? Es importante que ustedes deciden, tomen esa decisión. Es importante que tomen acción, ¿ok? Yo les recomiendo siempre invertir. No significa que no hayan opciones gratuitas que sean buenas, buenísimo. Pero ustedes saben que si están comenzando es complejo entender. Ya de por sí todo el mundo de programación es todo un tema. El mundo de las ventas y el marketing es todo un tema. El de la marca personal es todo un tema. Entonces, tener a alguien que te ayude y que te guíe, créanme que vale bastante la pena. Yo mismo lo he hecho. Y eso va a acelerar tu camino y va a acelerar tu progreso muchísimo más rápido. Entonces abajo le dejo el link en la descripción para que agendes tu mentoría, ya que al final deje un pequeño mensaje que dice: ¿estás listo para transformar tus ideas en un negocio de software rentable? Nuestra mentoría personalizada te ofrece
la guía y el apoyo que necesitas para evitar los errores comunes y acelerar tu camino hacia el éxito. No pierdas tiempo valioso, invierte en tu futuro. Si les recomiendo a personas, a todas las personitas que me están viendo, inviertan en su futuro, enfóquense, trabajen fuertemente. Ya saben, el link está en la descripción. Cualquier cosa, igual voy a estar voy a estar subiendo contenido a este canal de YouTube. Síganme, suscríbanse, activen la campanita. Y ya saben, abajo está el link. Nos vemos.